Hola, ¿qué tal? Hay escritores que simplemente se nos quedan grabados. Sus voces son inconfundibles. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a decodificar justo eso. ¿Qué es lo que crea esa firma tan única? Casi como si estuviéramos explorando el ADN creativo de un autor. Y esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Pero no, no es magia. Es una estructura, un patrón que se puede reconocer y que de hecho estamos a punto de desglosar. Es justo la diferencia entre una historia que simplemente se lee y una que de verdad se vive. Imaginen esto como una mirada exclusiva bajo el capó del proceso creativo. Lo que tenemos aquí es un informe detallado que nos promete una inmersión súper profunda en el arte de un escritor. Es, casi como hacerle ingeniería inversa a un mito. Muy bien, entremos en materia. Todo gran edificio necesita cimientos sólidos, ¿verdad? Pues en la escritura, esos cimientos son la identidad central. Esta es la base de todo el plano arquitectónico que vamos a analizar. Y aquí la tienen, la fórmula secreta de este autor. Su voz no vive en un solo lugar, sino justo en el cruce de estos tres caminos, lo mítico, lo ritual y lo filosófico. Es una combinación, la verdad, muy específica y muy poderosa. Y aquí hay una distinción que es crucial entender. Para este autor, no se trata solo de la cadena de eventos, no. La trama es un vehículo, una excusa para explorar el significado. La acción siempre está al servicio de una idea más profunda. Esto ilustra perfectamente lo que significa ser un escritor de primero el significado. Cada escena es, en realidad, una investigación. No están ahí solo para que la historia avance, sino para lanzar estas preguntas filosóficas tan potentes. Así que, al final del día, el punto clave es este. A través de todos los mundos y personajes, hay una única columna vertebral que lo conecta todo. La manera en que el carácter se forma bajo presión. Ese es el verdadero corazón de su obra. Ok, con los cimientos ya listos, o sea, la identidad central, es hora de analizar la estructura. Pensemos en los ladrillos y las vigas, las oraciones y las escenas que le dan forma a la historia. Este es su ADN, pero a nivel de prosa. Es un patrón rítmico de 3 pasos. Arranca con algo tangible, algo que se puede tocar. Luego se expande con los sentidos, el olor, el sonido, y culmina con una reflexión interna. Es una fórmula increíblemente efectiva para llevarnos de lo externo a lo interno en una sola frase. Y el resultado de este estilo es fascinante. No es una lectura que se pueda hacer deprisa y por encima. Este ritmo, esta cadencia, te obliga a sumergirte, a hundirte en la atmósfera de la historia, casi como si el tiempo fuera más lento. Otro elemento clave es cómo usa la repetición. En manos de otro escritor esto podría parecer un error, pero aquí es una herramienta súper poderosa. No se trata de repetir por repetir, sino de transformar acciones cotidianas en rituales cargados de significado. Además, fíjense en este contraste deliberado en el lenguaje. Los personajes mortales hablan de forma clara, directa, pero cuando se toca lo divino, lo mitológico, el lenguaje se eleva, volviéndose casi teológico. Esto le da un peso tremendo al mundo que construye. Bien, ya vimos la estructura por fuera. Ahora es momento de adentrarnos en el núcleo emocional, en eso que le da vida a toda la construcción, el mundo interior de los personajes. Aquí es donde reside la verdadera fuerza. Este es un punto clave. Sus personajes tienen una claridad interna asombrosa. No son simplemente víctimas de sus emociones, las analizan, las entienden, incluso si esa comprensión duele. Hay una inteligencia emocional que define por completo su desarrollo. Y esta frase resume toda una filosofía. Es una idea central en su obra. Crecer no significa acumular más habilidades o más conocimientos, sino eliminar lo que sobra, desaprender. Y esta filosofía de restar se ve clarísima en el arco de sus personajes. El camino es este. La disciplina que antes era una protección se vuelve una jaula, y solo al soltar, al desaprender, es que se alcanza la verdadera libertad y el crecimiento. Muy bien, llegamos ahora a la parte más práctica. Ya que deconstruimos el estilo, el siguiente paso es ver cómo se podría replicar de manera consciente. Este análisis se convierte básicamente en una caja de herramientas para cualquier creador. Esta tabla nos muestra la evolución del autor. Se nota un movimiento clarísimo de lo externo a lo interno, de la acción más táctica a la ambigüedad moral. Es una madurez notable, con una confianza cada vez mayor en el silencio y la sutileza.
La regla fundamental se puede resumir en esto. Una escena no es un evento, es una transformación. Antes de escribir, es crucial hacerse estas 3 preguntas. Si la respuesta a alguna es nada, esa escena todavía no está lista. Y aquí está, digamos, la paleta de colores del autor. Estos son los elementos distintivos, las herramientas que usa una y otra vez para construir su mundo. En sus manos no son clichés, son el lenguaje mismo de su narrativa. La evaluación final de su trabajo es increíblemente reveladora. La maestría no está en añadir más cosas, sino en saber qué quitar. El siguiente nivel de habilidad, para este autor, y quizás para cualquiera, está en el poder de lo que no se dice. Y con esto cerramos el análisis que nos deja una lección tremenda sobre el poder del silencio y la moderación. La pregunta entonces se vuelve introspectiva. En la comunicación o en la creación, ¿dónde se podría encontrar más fuerza al decir menos? Una buena idea para reflexionar.